¿Qué será de sus compañeros? No sabría decir, doctor. Durmiendo, pues. No Habrán hecho creo. Halloween. Pero si recién es esta noche. Por ahí algunos se adelantaron, pues. No sé, doctor. ¿Tú vas a hacer? No, doctor. ¿No tienes la costumbre? No, doctor. ¿O eres más de Tantahuahuas y Urpitos? ¿Urpitos? ¿Qué es? Urpitos, Ah, ¿no? sí, se podría decir. Ana, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, doctor, ¿cómo va? Todo bien, todo bien. ¿Usted cómo está? ¿Todo bien? Bien nomás, doctor, un poco cansada. Trabajito nomás. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Recién está despertando. Mm, No, yo ya desperté a las 5 por ahí. Ubica, doctor, que aquí en el valle hay mozohayas, esos señores que tienen muertitos recientes y arman grandes mesas. Ajá. Sí, fuimos a armar esas cositas armo. Ah, Sí, y así. interesante. ¿En dónde está usted ahorita? Ahorita estoy en Suiza, pero luego voy a estar en Punata. Punata. Sí, doctor. Tengo familia en Punata, Qué bien. Qué bien, doctor. pero hace tiempito que no puedo visitarles. Oh, ya. Pasando todos estos problemas, doctor. Tiene Una que ir a jullicita una voy a ir a visitada. tomar hasta que me pase las ganas. Qué bien, doctor. A ver, aguardaremos si se conectará alguien. Hoy día vamos a ver un tema que es el feminicidio. Como son damitos, quiero ver Uy, qué opinión tienen sobre el mismo. un tema muy complejo, doctor. ¿Verdad? Ah, bastante, porque afecta al tema cultural, social, económico, hasta incluso, ¿no? En algún momento hasta político. Sí, doctor. Pero a ver, vamos a estar viendo el tema, ¿ya? A ver, aprovecharemos, estaremos viendo un videito sobre eso del feminicidio, de lo que es el feminicidio en Bolivia. A ver, unos datos. Sí, doctor, está bien. Se ve el video, ¿no? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor, se ve. Ley integral para garantizar a la mujer una vida libre de violencia. En el artículo número 7, tipos de violencia contra las mujeres, se establece lo siguiente. Violencia feminicida es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de ser. Esta ley fue puesta en vigencia el 9 de marzo de 2013, bajo el gobierno del expresidente Evo Morales Ayala. Pero el actual presidente de transición, Yanine Áñez, declaró este año el año de lucha contra los feminicidios e infanticidios, ya que el 12 de enero se registraron 12 feminicidios, cifras bastante alarmantes y bueno, pues ni qué decir. Hoy le declaramos una guerra frontal a la violencia, a los abusos y sobre todo a la indiferencia, porque están enfrente de una mujer, de una madre, y sienten el dolor que ustedes sienten. Nuestro gobierno tiene un compromiso y le vamos a poner mucho esfuerzo a ello, porque sobre todo yo también soy una madre y no quisiera nunca pasar por lo que ustedes están pasando ahora. Según información proporcionada por el Tribunal Supremo de Justicia, desde el 2013 al 2018 se registraron 1.112 casos de feminicidios, de los cuales tan solo 28 obtuvieron sentencia.
El año pasado, el 2019, se registraron 117 feminicidios, de los cuales tan solo 22 obtuvieron sentencia. Ahora sí, vamos con los puntos que quiero mencionar en este video en especial. En este punto creo que estamos bien, puesto que si se hace una buena investigación y el caso de feminicidio llega a resolverse, les dan 30 años de prisión sin derecho a indulto al imputado, la pena máxima aquí en el país. Otro dato que quiero mencionar es que la mayoría de estos casos se resuelve por confesión del autor. Pero ¿qué pasa? La mayoría, por no decir todos, no se someten a un juicio abreviado, sino que siguen el protocolo normal de cualquier juicio, pese a que no cambia el hecho de que la privativa de libertad es de 30 años sin derecho a indulto, como dije, ¿no? Pero esto lo hacen para retrasarlo, lo cual es bastante estúpido, porque no tienen otra salida. Aunque algunos casos cierran con sentencia o extinción. ¿Y eso qué quiere decir? Es el siguiente punto que te quiero mencionar. Esto quiere decir que un juicio se puede llegar a paralizar por completo, porque el autor del crimen ha muerto, ya sea por suicidio o por homicidio en las celdas, lo que deja aliviada o con más dolor a las familias, puesto que no se cumple la sentencia y se van por el camino fácil, la muerte. Se podría decir que deja una sensación de impotencia, ya que los familiares solo piden justicia, lo que me lleva al siguiente punto. Años y años a la espera de un juicio. Cambian de fiscal, cambian de juez, se suspende el juicio oral, y es que hay infinidad de excusas, porque no hay otra palabra para describirlo, son excusas. Pero cambiando un poquitito de tema, quiero decirles el otro camino fácil que le dan a los acusados, y estoy hablando de las medidas sustitutivas a la detención preventiva según el Código Penal. ¿Pero por qué hacen esto? Ya saben qué quiere decir, y sí, es un motivo. Pero también porque las pruebas son circunstanciales, porque no hay indicios, o por contaminación de la evidencia. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Casa por cárcel o arresto domiciliario, o también que periódicamente se presenten ante algún juez o autoridad designada para firmar. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? A mí me parece algo verdaderamente injusto. El sistema judicial tiene que cambiar, digo ya. Y esto me lleva al próximo punto. Ante los antecedentes de violencia, ¿qué ejemplo puedo dar? Bueno, aquí tengo 3. Ana Medina, joven quemada viva. Un día quiso denunciar a su pareja, a la FELCB, por todas las agresiones que sufría en su casa. No atendieron su denuncia diciéndole que habían llegado fuera del horario de atención. ¿Y qué pasó? Esa misma noche su esposo le prendió fuego mientras dormía. María Isabel Pilco, encerrada y golpeada hasta morir. Ya había denunciado las agresiones de su esposo David Vizcarra. ¿Y qué pasó? Estas denuncias no fueron tomadas en cuenta en el juicio y fue absuelto de toda culpa. Alejandra Shaw buscó ayuda de la policía y de la fiscalía durante 3 años, desde el 2013 al 2016. En ese tiempo, ninguna autoridad hizo el seguimiento a la situación violenta y las agresiones que recibía de su esposo Edson España, quien mató a Alejandra y a su hijo Lalito con puñaladas. Y pese a todas las pruebas, le dieron medidas sustitutivas a la detención preventiva. Me da mucha impotencia saber que estos casos suceden a diario y hay muchísimos que no conocemos. Miro el noticiero, mínimo 2 casos de feminicidios, que la pareja, que el exnovio, y eso tiene que parar. Tenemos que educar mejor a nuestros niños para que sean hombres de bien. Esta es una realidad a la que estamos expuestas las mujeres y es que ya no podemos salir tranquilas, al menos en mi caso. La verdad es que siempre estoy alerta a todo, sea de día o de noche, y es que en cualquier lugar, cualquier persona te puede hacer daño, e incluso no podrás llegar a contarlo. Por eso digo, que hables si estás pasando por una relación tóxica, por si alguien te está siguiendo o acosando. Hazlo, grita, por ti y por la que ya no está ni
pueden hacer. Y es que de verdad no quisiera el día de mañana contar tu caso. Y si las autoridades no te ayudan, pues la verdad es que hay muchísimos grupos feministas, hay colectivos que te pueden ayudar, ¿me entiendes? Porque por el hecho de que una autoridad no te crea, no significa que todo el mundo no te va a creer. Así que te animo a que denuncies si es que estás pasando por una de estas situaciones o tienes a alguien conocido. Yo creo en mi país, sé que algún día, y espero que muy pronto, la justicia de verdad sea justicia. Y lo digo porque he visto muchos casos y los familiares de las víctimas dicen que los mismos abogados, los mismos jueces llaman para amenazar, los persiguen, los golpean, o sea, buscan maneras de intimidar. Y es que otra manera en la que buscan molestar es alargando todo el proceso del juicio. Vi un caso en el que un mes tenía que haber solución y lo alargaron 11 meses. Y en esos 11 meses se quedaron sin dinero para el abogado. Siento que en lugar de ayudar están perjudicando mucho. Y es que no hacen caso a los familiares de las víctimas y más protegen al acusado, al asesino. Y eso de verdad está mal y me llena de mucha impotencia. Yo no sé qué se necesita para que todo esto cambie, pero espero que pronto pueda haber un gran cambio en el sistema judicial. Y es que en muchos casos los acusados siguen con detención preventiva. Y como en el caso de Marisol, lo arrestaron en el 2010 y en 2014 ya estaba saliendo. 4 años esperando un juicio, una sentencia. Y lo dejan libre. ¿Por qué? No tengo idea. Pero así como ese caso, pueden haber miles en los que lo sueltan. Y es que los medios de comunicación te muestran la noticia, te muestran hasta dónde lo llevaron aprendido y ya está. No te muestran qué pasó después. Por eso es tan difícil hacer casos de aquí. Y pese a eso lo hago porque de alguna manera puede servir, aunque sea terrible, pero de ejemplo para que otras mujeres se atrevan a denunciar antes de tiempo, sepan alejarse de un hombre violento y sepan buscar ayuda, porque sí hay. Y bueno, nada, yo me despido con una frase que escuché en una marcha feminista y me llegó mucho al corazón. Deberían agradecer que queremos justicia y no venganza. Y hasta aquí el video de hoy. Te invito a comentar alguna opinión o alguna corrección que quieras hacer a todo lo que dije en el video. Eres libre, a mí me encanta leer los comentarios, así que te invito a hacerlo. Sin nada más que agregar, yo me despido, te mando un beso y nos vemos en el siguiente video. ¡Mua! Me despido con... Bueno, el videito les he pasado al Facebook, perdón, al WhatsApp, por si quieren verlo. Me gustaría ver qué reacciones, qué comentarios tenemos respecto a este tema que vamos a ver, como es el feminicidio. ¿Qué opiniones tienen? Se podría decir que es una realidad que el país vive de autor y que hasta se podría decir que cada día puede pasar un feminicidio a nivel Bolivia. Y la verdad es muy triste porque yo pienso que se debería de respetar, ¿no? Ya sea una niña o una persona ya mayor, una mujer mayor. Y las ideas que tengan, como usted dijo, hasta ahora se ha vuelto hasta político el tema del feminicidio y ante todo debería de prevalecer el respeto. Algunas veces hay grupos, instituciones que manejan, ¿no?, el feminicidio como bandera política, que apoyamos, que luchamos, pero en realidad no hay pues una verdadera atención tanto social como política sobre esta problemática que es dañina para toda nuestra sociedad. Eh, es bastante triste porque todos hemos nacido de una madre, de una mujer, y sin duda esta tiene que ser protegida, ¿no? Y lastimosamente las personas que deberían dar protección son los agresores.
Es muy penoso realmente esta situación. Ojalá en algún momento nos demos cuenta y se pueda ir eh, eliminando por completo la violencia. La violencia es un tema cultural, les decía, porque está bien arraizado en lo que son las creencias, el machismo. Eh, Alguna vez no sé si han escuchado la frase, me pega porque me quiere. Sí, doctor, hemos escuchado. Y eso de Son, aguantar porque es tu marido igual. Sí, es verdad, doctor. ¿no? Eh, Sí, Esa es la educación, ¿no? A la antigüita. Yo me acuerdo una vez, escuché a algunas personas mayores decían, no, tienes que aguantar nomás, pues tu marido es, te has casado con él, o dicen, ¿no? Una buena mujer es la que aguanta, pero no es la realidad esa, ¿no? Todo tipo de agresión y violencia tiene que estar prohibida, no tiene que aceptarse de ninguna manera, porque el aceptar la violencia es generar más violencia, ¿verdad? Sí, doctor. No, y aparte que hoy en día las autoridades, como se dice, ha habido muchas personas que denuncian y no se toma el caso de la manera que debe ser. O sea, no proceden a hacer algo por esa persona que ha ido a denunciar y es por eso que si no hay una detención, llegan hasta matarlas por haber denunciado. Sí, sin duda, ¿no? O sea, el no atender una denuncia de violencia física, psicológica, sexual o económica puede generar, ¿no? Reacciones y obviamente si en un momento fue una agresión física o psicológica puede llegar incluso hasta quitársele la vida a la víctima. Es muy penoso ver noticias que se ha cometido este hecho tan dañino, ¿no? Contra las personas, contra la vida, pero lastimosamente es una realidad tremenda. Bueno, vamos a revisar un poco la parte teórica, la 348, que es la ley del feminicidio, es la normativa aquí en Bolivia que trata de luchar, ¿no? Contra todo lo que es la violencia, ¿no? La 348, denominada Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Pero ¿será suficiente una ley para que se pueda librar de la violencia a las mujeres? Debería ser un trabajo conjunto, ¿no? De las autoridades, de la sociedad, de la familia y de cada uno de nosotros para ir eliminando esa violencia. ¿Me confirma que están viendo las diapositivas, por favor? Sí, doctor. Perfecto. El feminicidio es una palabra que se ha vuelto preocupante en la sociedad. Estudios recientes han expuesto la gravedad del feminicidio. En la sociedad, los medios de comunicación hablan con mucha cotidianidad eh, casos relacionados con el feminicidio, donde mujeres desaparecen y después son halladas muertas en carreteras, ríos, etc. Eh, en ese último tiempo de la pandemia, ha habido un gran incremento de casos de feminicidio. Realmente es algo muy penoso que esta pandemia nos ha detenido en el hogar y justamente el hogar resulta el lugar donde las mujeres reciben violencia, ¿no? Por parte de sus parejas, por parte de sus esposos, ¿no? Incluso hasta familiares, que en realidad debiendo ser estos los que protegen a la familia, a las personas, es todo lo contrario. ¿Qué es el feminicidio?
La palabra feminicidio proviene del vocablo inglés feminicide, que hace referencia al asesinato de una mujer por razones de género. Esa problemática no solo es de Bolivia, sino es del mundo entero, en la cual, lógicamente, se trata de luchar y proteger a las mujeres de todo tipo de violencia. Hay diferentes tipos de feminicidios, ¿no? Dentro de lo que es el contexto de las agresiones, porque el feminicidio en su origen no solo es el hecho de matar a una mujer, ¿no? Que en este caso es el delito más gravoso que tiene la ley 348, ¿no? Hablamos del feminicidio íntimo, es aquel en el cual se establece una relación de pareja entre el agresor y la víctima, ¿no? El feminicidio no íntimo es este tipo. En este tipo no existe una relación entre homicida y la víctima. Y el feminicidio, por conexión, aquí el asesino se comete, aquí el asesinato se comete a una mujer la cual interviene en ayuda de otra mujer. Son circunstancias que se pueden ir dando dentro de lo que es esta problemática y por eso la doctrina también va realizando este tipo o estas definiciones y estas clasificaciones. ¿A quiénes afecta el feminicidio? El psiquiatra Franz Banz señala que un feminicidio afecta a todo el núcleo familiar, inicialmente a la mujer víctima de la agresión y lógicamente a toda la familia, ¿no? Conformado por el padre, la madre, los hijos, hermanos, dependiendo, digamos, cuál sea el núcleo familiar de la víctima. Causas, consecuencias del feminicidio. Podemos encontrar que las principales causas son el machismo, un sentido de pertenencia asumido sobre el apego, dependencia emocional, angustia de separación no resuelta, baja autoestima, trastornos psíquicos, emocionales no superados, poca tolerancia a la frustración, mal manejo de la ira y los impulsos que muchas veces son tomados por los agresores. ¿Ustedes creen que hoy en día se pueda justificar el feminicidio? ¿Creen que el agresor se cree dueño de la víctima? ¿Qué opinan? Yo pienso que no, doctor. Porque ¿Existe esto nadie es dueño de del sentido de nadie. pertenencia por parte de los agresores? ¿Piensan que las mujeres son de su propiedad? Yo pienso que sí hay muchos que tienen esa mentalidad, pero es errónea, ¿no? Nadie tiene dueño. Mm. ¿Ustedes son solteras, casadas? Yo soy soltera, doctor. Ana, Ana, Que yo sepa también Ana es soltera, doctor. ah, pero con parejas, cada una o no. Sí, doctor. ¿Y son tóxicas sus parejas o no? ¿O les dejan? Yo pienso que en algún momento siempre uno es tóxico, doctor. Y de ambas partes, ¿no? Y Sí. lastimosamente eso está reflejado lo que dice, ¿no? Inseguridad, con problemas emocionales, porque la violencia es en realidad un círculo vicioso. Eh, Muchas veces nosotros como personas hemos sufrido o hemos infringido la violencia, porque la violencia, como les había dicho, se presenta en varias circunstancias. Hay violencia física, psicológica, muchos más graves, sexuales y obviamente la que quita la vida a la víctima.
incluso la misma familia, ¿no? Va creando esa visión del machismo. Cuando yo escucho, por ejemplo, y especialmente en provincias, ¿no? Es la creencia, ¿no? El hombrecito no debe llorar, porque los hombres no lloran. Entonces ya vamos creando una idea de superioridad. La mujercita tiene que quedarse en casa. Pero también está reflejado a la peligrosidad que hoy en día vive la sociedad, ¿no? Hay algunos grupos de mujeres, estas feministas, que son muchas veces grupos de apoyo, ¿no? A las mujeres que han sufrido violencia, pero también en algunos casos estas mujeres también hacen una lucha un poco, digamos, agresiva, ¿no? Contra los hombres, porque obviamente los violentos son hombres, pero también hay violencia femenina. Diferencias entre el homicidio y el feminicidio. A diferencia del feminicidio, el homicidio puede ser sometido dolosamente o accionado hacia los dos géneros, mientras que el feminicidio es cometido simplemente hacia a las mujeres. En algún momento se debatía, ¿no? Cuando salía esta ley del feminicidio, decía, ¿para qué? ¿Por qué? Si es lo mismo que el asesinato. Tú mates a un hombre o a una mujer, igual se le va a dar 30 años sin derecho a indulto. Pero obviamente dentro de las connotaciones y características del feminicidio, nos podemos dar cuenta de que este hecho es bastante particular. ¿Por qué? Porque el agresor es una persona de su entorno cercano y dentro de una lógica debería ser una sanción mucho más grave, pero lastimosamente en nuestro ordenamiento jurídico se tiene establecido que la pena máxima en Bolivia es de 30 años sin derecho a indulto. Entonces darle otra pena mucho más grave es imposible. En algún momento se hablaba de que se debería dar pena de muerte, pero en Bolivia no se la da. El feminicidio en el mundo, según cifras en una hoja informativa llamada El Feminicide Global, alrededor de 66.000 mujeres fueron víctimas cada año de femicidios en el mundo entre el 2004 al 2009. De los 25 países con tasas altas, muy altas de feminicidio, 14 están en nuestro continente, 9 de ellos entre los 12 con tasas más altas. Latinoamérica es un continente con altos índices de feminicidio, porque obviamente hay problemas arraigados en lo que es el pensamiento, la educación y la misma forma de vivir. El feminicidio, por ejemplo, en México es bastante grave, ¿no? En 6 años, más de 900 mujeres y niñas fueron asesinadas de forma violenta en México, casi la mitad de ellas con armas de fuego. 95% de los feminicidios en México quedan impunes. Realmente es atroz escuchar de que en un país que tiene bastante similitud culturalmente a la de Bolivia, tiene, digamos, esas tasas tan altas y que la justicia no puede hacer nada. Feminicidio en Puebla. Puebla es un lugar de México, ¿ya? Donde ocurren muchos feminicidios. La organización civil ODEIS acusó que en el estado de Puebla, de 2013 a febrero del 2016, han ocurrido 176 feminicidios, 50 en el 2013, 60 en el 2014, 50 más en el 2015 y 16 en los primeros meses del 2016, los cuales la FIGE solo reconocía apenas 13. Muchas veces las autoridades no quieren ver la realidad y la problemática. Como veíamos en el video, ¿no? Muchas veces se han presentado las denuncias y por X o Z motivo no se ha tomado las relevancias necesarias y han terminado por quitarse la vida a estas personas.
El feminicidio en materia jurídica, sabemos muy bien que actualmente en Bolivia está reglamentado por la ley 348. ¿Ya? Dentro del ámbito jurídico se establece que en el artículo 325 del Código Penal Federal, bueno, no es en México, comete el delito de feminicidio quien vive, prive de la vida de una mujer por razones de género. También que es una obligación por parte del servicio público darle el seguimiento a cualquier caso de feminicidio. En nuestro código, en nuestra normativa, en la 348, el feminicidio está inmerso en el artículo 252 bis, el cual dice, se sancionará con pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto a quien mate a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias. 1. El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima. O haya estado ligado a esta por un análogo relacionado afectivamente, ¿no? Que sea enamorado, conviviente, etc. 2. Por haberse negado la víctima a establecer con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad. 3. Por estar la víctima en situación de embarazo. 4. La víctima que se encuentre en una situación o relación de subordinación o dependencia respecto al autor, o tenga con este una relación de amistad laboral o de compañerismo. 5. La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad. 6. Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica cometida por el mismo agresor. 7. Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual o libertad sexual. 8. Cuando la mujer sea conexa al delito de trata y tráfico de personas. 9. Cuando la mujer sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales. Entonces, ahí vemos ciertos elementos que en nuestra normativa están claramente identificados respecto a esta problemática del feminicidio. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Comentario? Doctor, está claro. Como conclusión, podemos decir que el feminicidio es un problema aún más grave de lo que se podía percibir. El cómo estadísticamente las cifras van en aumento de manera muy rápida, que las muertes por este problema en el mayor de los casos no se castigan. La sociedad vive preocupada en los estados de mayor tasa, mientras que en los que no presentan cifras altas no tienen mucha preocupación. Es obligación de toda la sociedad preocuparse y tratar esta problemática. Porque lógicamente no solo hay que pensar que el feminicidio o esta agresión es simplemente inherente a un país, a un estado, sino que es una problemática de todo el continente, de todo el mundo. El feminicidio es un hecho bastante dañino. Empieza con agresiones que en algún momento, ¿no? Los agresores piden perdón, juran y perjuran de que nunca se va a volver a ocurrir, pero la agresión va a volver a continuar y puede llegar a lo que es el quitarle la vida. Ni la violencia ni el ataque sexual son condiciones necesarias ni suficientes para denominar sexual un crimen. Lo que es importante es la erotización del acto de matar.
según Julián Monagas. ¿Qué se considera feminicidio? Abusos verbales, físicos, como la violación, la tortura, la esclavitud, incesto, maltrato físico, hostigación sexual, mutilaciones genitales, operaciones ginecológicas innecesarias, heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada, negación de alimentar a las mujeres en algunas culturas, cirugías cosméticas y otras mutilaciones en nombre de la belleza. ¿Usted sabía, por ejemplo, que hay tribus africanas que realizan mutilaciones a las mujeres desde niñas? ¿Sabían? No, doctor. Se realizan unas prácticas de mutilar, por ejemplo, les cortan el clítoris, ¿no? Simplemente con el fin de que la mujer no sienta placer en las relaciones, ¿no? Es un pensamiento que se da en África y que muchas veces ha causado incluso la muerte, porque esa práctica no se la realiza de forma higiénica, ¿no? Es una pena, por ejemplo, muchas mujeres mueren en el África por ese tipo de prácticas. ¿Por qué creen que suceden esa problemática del feminicidio en nuestro país? A ver, una pregunta que me gustaría escuchar ustedes que son mujeres y obviamente han debido escuchar, han debido ver, ¿no? En nuestro entorno muchas veces hay violencia hacia la mujer. ¿Cuáles creen que son las circunstancias, motivos que conllevan o que tratan de justificar muchas veces los agresores para las agresiones? Sí, eso sí, doctor. Últimamente, doctora, lo que se ha escuchado, por ejemplo, yo una vez escuché en el micro, daba la noticia de que mataron igual, que hubo un feminicidio. Y un caballero da el este de decir, pero esto es por culpa de la pandemia. Y yo le sigo escuchando en su argumento, dice que es que estamos todo el día encerrados y que la mujer mucho chinchea y bueno, pues uno llega a explotar. Fue, no sé si para mí fue una mala excusa, la verdad, porque creo que todo se basa en un sentimiento y si tú quieres a esa persona tienes que tener paciencia o si ya no estás pudiendo tener paciencia, hablarlo, ¿no? Decir esto está mal o aquello, tratemos de mejorar. Entonces para mí las excusas que pone son tontas, la verdad. Sí, verdad. Pero algunas veces, ¿no? Las mujeres son fregaditas. Pero doctor, hasta el punto de matarle, No, o sea, no, sería una excusa de matar. Yo pienso que no. claro que no. Para No, esos problemas uno tiene que hablar con su pareja, decir esto está mal, no me está gustando que esto actúes así, y llegar a algo, ¿no? Pero ir y que se excusa de que ahora te mato, pienso que no. ningún acto de violencia es justificable, ¿no? No se puede en ningún caso justificar la violencia de ningún tipo. Muchas veces se ha tratado de buscar, ¿no? Con el afán de explicar los feminicidios, el motivo, las circunstancias por las cuales se da esta agresión. Pero sin duda hay que darnos cuenta de que hoy y siempre hay que tomar claramente la idea de que la violencia no es justificable desde ninguna perspectiva, porque la violencia lleva a más violencia. Algunos autores van haciendo una clasificación del feminicidio considerándolo desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista global. Hay feminicidio racista, hay feminicidio de masa, hay feminicidio íntimo, hay feminicidio infantil, feminicidio sexual
serial, ¿no? Entre algunos que son identificados. El feminicidio racista cometido por hombres contra las mujeres de diferentes razas. Vamos a cortar, por favor, estén atentos a la reconexión y ahí se va a cortar, ¿ya?